Y seguimos conversando con Carlos Carvalho, presidente del Banco Central del Paraguay. Doctor, en el bloque anterior nos estuvo explicando ya un poquitito la visión del Banco Central con relación a la inflación y los componentes que están presionando circunstancialmente a la canasta. ¿Se prevé de que esa presión justamente se vaya diluyendo, doctor, teniendo en cuenta lo que es la previsión de inflación para el cierre del año 2024? ¿Cómo están viendo este camino inflacionario y todavía se mantienen las proyecciones que hizo el Banco Central del Paraguay o de repente ya se podría ir dando alguna posibilidad de ajuste? Bueno, Eduardo, sí, como te comentaba, nosotros vemos todavía los datos de inflación, como te digo, bien comportados, la inflación subyacente, la inflación core, digamos, la X1, todas aquellas medidas de inflación que nosotros miramos para proyectar, digamos, la inflación de cierre de año y también para tomar decisiones de política la vemos bien comportada, bastante por debajo de la meta del Banco Central. Por lo tanto, por el momento no seguimos ratificando, digamos, en lo que es la proyección del Banco Central de cierre del 4% de la inflación para este año. Lo que estamos viendo, digamos, estos 2 últimos meses, la inflación de abril, que fue de 1,1, y la última, digamos, de mayo de 0,8, lo que estamos viendo es que está impactada, como te digo, en forma muy localizada, muy focalizada en bienes alimenticios y dentro de los bienes alimenticios en 4 o 5 productos, digamos, ¿verdad? Que son los que están creciendo en forma relevante, que están afectados, digamos, por cuestiones que son exógenas, que no tienen nada que ver con la política monetaria, que se pueden corregir solamente con medidas por el lado de la oferta, y que esas son las que de alguna manera están generando esos resultados, digamos, de inflación. Pero esos son bienes volátiles, son impactos transitorios. En la medida que se van restableciendo, digamos, las condiciones de oferta en esos bienes, los precios van a caer. O sea, hoy subieron, mañana caen. Entonces, hoy tenemos resultados positivos de inflación, mañana podemos tener resultados negativos de inflación. Como consecuencia, digamos, el comportamiento de estos productos son bienes volátiles. Entonces, lo que entendemos es que el comportamiento, digamos, de estos bienes no compromete la meta de inflación. Igual hay que seguir monitoreando ese comportamiento, hay que seguir mirando cómo se comporta el resto de los precios de la economía, y hay que ver, digamos, sobre todo el comportamiento de las expectativas y de esos precios en particular, digamos, si es que ese shock de oferta tiene cierta persistencia o no tiene cierta persistencia, etcétera. Y bueno, en ese sentido, digamos, se verá, digamos, en el futuro si hay que ajustar algo o si no. Por el momento yo creo que no hay elementos, digamos, para realizar un cambio, digamos, en las proyecciones. Eh, y como le digo, eso de alguna manera son choques que ocurren, digamos, en determinados sectores que impactan, digamos, en términos de oferta y se trasladan a precios. Pero en la medida, digamos, que se restablezcan las importaciones de esos productos y que el mercado pueda abastecer la demanda, yo creo que ahí esos precios que estamos viendo hoy exorbitantes, digamos, si nosotros tomamos los datos, digamos, como mostraba el Banco Central el otro día, en la presentación de IPC, si miramos de octubre a mayo, digamos, el crecimiento de algunos productos, digamos, fue casi, en algunos casos, de 100%, digamos, ¿verdad? Son números realmente muy elevados. Pero el resto, digamos, de la canasta de precios está muy bien comportado. Así que no vemos por ahí riesgo desde el punto de vista de desanclaje de la inflación. Por el contrario, creemos que la inflación está bien anclada por el momento. Doctor, en cuanto a las perspectivas de crecimiento económico, el Banco Central estuvo actualizando
un poquitito lo que es la composición dentro de la proyección para el año 2024. Se mantiene el número, tengo entendido que es de 3,8%, pero hubo una reducción, por ejemplo, para el sector primario, y esto reacomodó un poquitito el panorama económico. ¿Cuál es la lectura que hacen desde el Banco Central del Paraguay de estos números? Esto en cierto modo también puede ayudar a que la gente vaya sintiendo un poquitito de mejoría dentro de sus ingresos, teniendo en cuenta de que los sectores secundario y terciario estarían registrando un crecimiento tal vez un poco mayor, y estos son sectores que tienen también mucha generación de empleo. En líneas generales, ¿cuál es la lectura que hacen desde el Banco Central de estos números? Sí, bueno, en primer lugar decir, digamos, de que sí, el Banco Central de alguna manera en la revisión que hizo mantuvo la perspectiva de crecimiento económico en 3,8, y como bien lo dijiste, de alguna manera lo que vimos es un reacomodo, digamos, en términos de la contribución de los diferentes sectores a ese crecimiento. Hay una, si bien, a pesar de ese reacomodo, seguimos viendo un crecimiento bastante equilibrado para este año. Los tres sectores contribuyendo de una manera no muy distanciada, digamos, entre sí, a ese 3,8 crecimiento económico. Eso es algo bueno, pues quiere decir que la economía está operando dentro de un clima de diversificación, digamos. Eso atenúa también los riesgos futuros, digamos, de revisión ante eventuales choques. A diferencia un poco de lo que ocurrió el año pasado, donde tuvimos un crecimiento mayor, digamos, el 4,7%, pero con una incidencia de la agricultura y la generación de energía bastante elevada, a pesar de que ya en el cuarto trimestre estamos viendo, digamos, mayor dinamismo, ya a partir del tercero, pero en el cuarto con más fuerza, mayor dinamismo, digamos, en las manufacturas y el sector servicio. Este año estamos viendo, digamos, de que la agricultura va a contribuir menos que el año pasado, porque también está alcanzada por algunos fenómenos climáticos, digamos, un poco de seca en algunas regiones del país, en momentos clave, digamos, que afectó sobre todo la producción o que va a afectar sobre todo la producción de maíz, digamos, y en parte y parte la safriña. Y por lo tanto ahí vamos a tener, digamos, eh, tal vez menor impacto, digamos, de la agricultura, a pesar de que la ganadería también viene mostrando números positivos, buenos números, digamos. ¿Verdad? Pero creemos que una buena parte del crecimiento económico va a estar explicado, digamos, por la manufactura, sobre todo la manufactura no tradicional y el sector servicios. Y esos son, como vos dijiste, digamos, dos sectores que en términos de incidencia de empleo son importantes. Por lo tanto, sí vamos a tener un crecimiento un poco menor que el del año pasado, pero sigue siendo, digamos, el mayor de la región sudamericana y uno de los mayores de Latinoamérica. Va a ser un crecimiento, creo yo, de mayor calidad, digamos, en términos de generación de empleo y de ingresos para la población, ¿verdad? Así que bueno, eso es lo que estamos viendo también. Estamos viendo un buen año económico en general, digamos, con el escenario que manejamos hoy. Doctor, una última cuestión. Las autoridades económicas de nuestro país estuvieron también reunidas con los representantes del Fondo Monetario Internacional. ¿Nos explica un poquitito qué trabajos se estuvieron realizando y qué temas se estuvieron tratando? Sí, efectivamente, estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional. Vinieron a hacer una revisión, digamos, de la marcha de la economía paraguaya, en el marco del artículo cuarto. También vinieron a revisar, digamos, el cumplimiento de algunas metas que fueron comprometidas en el programa de reforma, digamos. Eh, y bueno, estuvimos con ellos intercambiando. Ellos también estuvieron reunidos, digamos, como es habitual en las diferentes misiones del fondo, con otras instituciones, digamos, en el país y también con el sector privado, ¿no? Entonces, eh, yo creo que remitiéndonos
al informe que sacó el fondo, yo creo que siguen resaltando, digamos, el buen comportamiento macroeconómico del país, la resiliencia de la economía, el buen cumplimiento de las metas comprometidas, digamos, en el marco del programa PCI. Y bueno, yo creo que finalmente el resultado, digamos, en términos de evaluación del país, fue muy positivo, digamos, por parte de la misión. Perfecto. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, su análisis y esperamos siempre contar con su participación en este espacio para analizar la economía paraguaya. Muchísimas gracias a ti, Eduardo.